Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque en realidad fue hace varios años. Mi vida hasta entonces había sido bastante normal. Yo vivía en Buenos Aires, trabajaba como profesora de literatura y me consideraba una persona espiritual, pero no especialmente religiosa. Sin embargo, lo que experimenté durante esos momentos cambió por completo la manera en que veo el mundo, la vida, y todo lo que hay más allá de ella. Me encontré en un lugar que no puedo describir del todo con palabras, pero lo intentaré. Era un sitio vasto, luminoso, pero no de una luz que cegara, sino de una luz cálida que te envolvía. Sentí paz, pero también algo más. Una presencia. Fue en ese momento que lo vi. Vi una balanza gigantesca delante de mí. No era una balanza física, como esas que vemos en los antiguos mercados, pero su forma era inconfundible. Había dos platillos, uno de cada lado. Y ahí supe con toda certeza que lo que estaba a punto de presenciar era algo que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar con mi relato, quiero hacer una pequeña pausa. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. No cuesta nada y para nosotros significa mucho. Si te interesa este tipo de contenido, experiencias como la mía y otras tantas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Además, tu like ayuda a que más personas puedan escuchar estas historias y reflexionar sobre ellas. Gracias de antemano, y ahora sigamos con lo que sucedió. A medida que me acercaba a esa balanza, sentí una mezcla de curiosidad y temor. No sabía qué iba a pasar, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba viendo era real. Todo era tan claro, tan vívido, que no podía ser un simple sueño o una alucinación. Me di cuenta de que no estaba sola. Alrededor de mí comencé a notar otras presencias. No puedo decir que eran personas, porque no tenían un cuerpo físico como el nuestro, pero eran almas, seres de luz, que también parecían estar esperando algo. Algunas irradiaban una paz indescriptible, mientras que otras, aunque también luminosas, tenían una energía diferente, más pesada, como si llevaran el peso de muchas cargas sobre ellas. Observé con detenimiento la balanza frente a mí, y en ese momento comprendí su propósito. De un lado se colocaban las acciones buenas, los momentos de amor, de generosidad, de bondad que esas almas habían tenido durante su vida. Del otro lado se acumulaban los errores, las faltas, los momentos de egoísmo o dolor que habían causado. Era un juicio, pero no como los que imaginamos aquí en la tierra. No había acusaciones, no había un juez con martillo en mano. Era algo mucho más profundo. La balanza simplemente mostraba el peso de cada alma, y de alguna manera, eso determinaba su destino. Lo más impactante fue que yo no estaba allí como simple espectadora. De repente supe que también sería medida. Todas mis acciones, tanto las buenas como las malas, serían colocadas en esa balanza. Sentí una profunda necesidad de recordar mi vida, de hacer un repaso mental de todo lo que había hecho, tanto los momentos de los que me sentía orgullosa, como aquellos de los que prefería no hablar. Y mientras ese proceso sucedía, una paz me inundó. No porque estuviera libre de errores, sino porque entendí que la balanza no era un castigo, sino una oportunidad. Cada acción contaba y lo más importante, cada acción podía equilibrarse con amor, perdón y compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Mientras permanecía frente a esa balanza, todo a mi alrededor empezó a cambiar. El espacio se sentía etéreo, pero al mismo tiempo, cada detalle era más claro que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin palabras. Una figura se materializó frente a mí, envuelta en una luz tan pura que me costaba mantener los ojos abiertos. Sabía en mi corazón que era una representación divina, aunque no se asemejaba a ninguna imagen que hubiera visto antes. Esta presencia no necesitaba hablar, todo lo que quería transmitirme lo entendía directamente en mi mente. Y en ese instante supe que estaba a punto de ser juzgada, no por condena, sino para comprender el verdadero peso de mi vida. El proceso comenzó. Lo primero que vi en uno de los platillos de la balanza fueron momentos de mi infancia. Recordé cómo de niña había ayudado a mi abuela en su casa en Mendoza, cómo con inocencia y sin esperar nada a cambio había dado todo lo que tenía, aunque fuera poco.
Ese platillo empezó a pesar más, llenándose de recuerdos de actos simples, pero llenos de amor y de bondad. Y con cada uno de esos momentos sentía un alivio, como si una parte de mí estuviera siendo liberada de algo que no sabía que llevaba dentro. Pero entonces en el otro platillo comenzaron a aparecer esos momentos que prefería olvidar. Vi discusiones en las que había herido a personas que amaba, vi momentos de egoísmo, de decisiones que tomé pensando solo en mí misma, sin considerar el impacto en los demás. Con cada imagen que surgía, el platillo se llenaba un poco más. El peso se volvía palpable. Mi corazón empezó a acelerarse, temiendo que todo lo malo que había hecho pesara más que lo bueno. Fue en ese momento cuando comprendí que la balanza no era simplemente una herramienta de medición, era un reflejo de mi alma, de todo lo que había sido y de todo lo que podía ser. Lo más asombroso fue cuando empecé a notar que no estaba sola en este proceso. Alrededor de mí, otras almas también estaban siendo medidas. Algunas parecían listas para avanzar, para ascender a un lugar de paz que no puedo describir con palabras. Otras, sin embargo, se quedaban más cerca de la balanza, como si aún tuvieran algo que aprender antes de poder continuar su camino. No había castigos evidentes ni tormentos como los que uno podría imaginar. Simplemente era un proceso de entendimiento, una especie de ajuste de cuentas espiritual que iba más allá de cualquier juicio terrenal. Y allí, mientras veía cómo mi vida se equilibraba en esos platillos, me di cuenta de algo profundo: no se trataba solo de las acciones que había hecho, sino de las intenciones detrás de ellas. A medida que la balanza seguía equilibrándose, me di cuenta de que no podía ocultar nada. Cada pequeña acción, incluso aquellas que había olvidado o considerado insignificantes, tenían su propio peso en ese juicio espiritual. Recordé una vez en la que, apresurada en mi rutina diaria, había ignorado a una persona necesitada que pedía ayuda en la calle. No era un momento que me hubiera parecido importante en su momento, pero allí, frente a esa balanza, supe que ese pequeño acto de indiferencia también había dejado una marca. El platillo donde se acumulaban mis malas decisiones se inclinó ligeramente, y en ese instante sentí una especie de dolor, no físico, sino un pesar profundo por no haber actuado con más empatía en esos pequeños momentos de la vida cotidiana. Sin embargo, lo más revelador fue cuando vi momentos en los que había hecho algo bueno sin esperar reconocimiento, como aquella vez que consolé a una amiga que estaba pasando por una etapa difícil, sin decirle a nadie lo que había hecho. Ese recuerdo también apareció en la balanza, en el platillo de las buenas acciones, y vi cómo compensaba de alguna manera las cosas que había hecho mal. Comprendí que no era un sistema de recompensas y castigos, sino de equilibrio. Cada acción, buena o mala, podía compensarse con amor, compasión, y la búsqueda de hacer el bien a los demás. Y lo más importante, entendí que el perdón, tanto el que das como el que recibes, tiene un poder inmenso en ese equilibrio. De pronto, la figura luminosa a mi lado hizo un gesto con su mano, y la balanza pareció detenerse por un momento. En ese instante mi vida dejó de proyectarse y el espacio se llenó de una calma profunda. Sentí que estaba en una especie de pausa, un punto de reflexión. En mi mente resonaba una pregunta que no había sido formulada con palabras, pero que entendí con total claridad: ¿qué harás con lo que te queda? No se trataba solo de lo que había hecho hasta ese momento, sino de lo que haría si tuviera la oportunidad de regresar. La balanza, aunque mostraba el peso de mi pasado, también me daba una oportunidad para elegir un futuro diferente, un futuro donde pudiera equilibrar mis acciones con más conciencia, más amor y más comprensión hacia los demás. En ese preciso momento vi algo aún más sorprendente. En el horizonte, más allá de la balanza, se abrió una especie de portal de luz, y desde allí emanaba una energía tan pura que me dejó sin aliento. Sentí que algunas almas se dirigían hacia esa luz, pero no todas lo hacían de inmediato. Había un proceso, un tiempo necesario para que cada una pudiera encontrar su propio equilibrio. Me di cuenta de que algunas almas necesitaban más tiempo para comprender sus acciones, para perdonar y ser perdonadas, antes de poder seguir adelante. Y entonces supe que mi propio destino aún no estaba decidido, que mi viaje no había terminado. Mientras observaba ese portal de luz que parecía llamar a las almas hacia un destino de paz y plenitud, algo en mi interior comenzó a cambiar. Ya no sentía ese temor inicial de ser juzgada, sino una profunda sensación de entendimiento. La figura luminosa a mi lado permanecía en silencio,
pero su presencia me transmitía una claridad que jamás había experimentado. Comprendí que la balanza no era solo una herramienta para medir las acciones, sino un símbolo del proceso de evolución espiritual. Cada alma tenía su propio camino, y la balanza ayudaba a mostrar en qué parte de ese camino se encontraba cada uno. De repente la visión se hizo aún más intensa. Vi cómo el platillo de mis malas acciones, aunque aún pesaba, comenzaba a perder su peso de manera sutil. No porque mis errores desaparecieran, sino porque entendí algo esencial, el verdadero poder de la redención y del perdón. No solo el perdón que los demás podían ofrecerme, sino el que yo misma debía darme. Vi claramente que muchas de mis faltas no habían sido por maldad, sino por ignorancia, por no entender en su momento el impacto que mis decisiones podían tener sobre los demás. Y en ese instante una especie de luz cálida envolvió el platillo de mis buenas acciones. Era como si cada momento de compasión, por más pequeño que hubiera sido, tuviera el poder de equilibrar las faltas, siempre que estuviera acompañado de un genuino deseo de aprender y cambiar. Mientras la balanza seguía ajustándose, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse frente a mí. No eran recuerdos del pasado, sino visiones de lo que podía ser mi futuro. Vi cómo podía regresar a mi vida con un nuevo propósito, con una mayor comprensión de lo que realmente importaba. En esas visiones me vi ayudando a otros, no en grandes gestos heroicos, sino en pequeños actos de bondad diaria, en momentos en los que una palabra amable, una mano tendida, podían hacer la diferencia. Vi cómo mis acciones futuras podrían equilibrar lo que en mi vida pasada había quedado sin resolver. Fue entonces cuando comprendí algo crucial: la balanza no era estática. Cambiaba con cada decisión, con cada acto de amor o de egoísmo. Y lo más revelador de todo fue darme cuenta de que la oportunidad de equilibrarla no terminaba con la vida terrenal. La balanza seguía allí, incluso para aquellos que ya habían dejado el mundo físico. Era como si el tiempo no existiera de la misma forma en ese plano. Cada alma tenía la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, y de encontrar su propio equilibrio, incluso después de la muerte. Con esa comprensión, me sentí lista para lo que viniera. La figura luminosa hizo un último gesto, y la balanza desapareció suavemente en el aire. No había más juicio, solo un profundo sentido de paz. Pero entonces algo inesperado sucedió. La figura se volvió hacia mí y me hizo sentir que aún no era mi momento. Todavía tenía mucho que aprender, que hacer, que experimentar. Supe, sin necesidad de palabras, que tenía la opción de regresar. Y aunque la paz de ese lugar era inmensa, algo en mí sabía que mi tiempo en la tierra aún no había terminado. En ese momento el portal de luz comenzó a cerrarse y sentí que mi cuerpo físico me llamaba de vuelta. Sentí como la luz comenzaba a desvanecerse a mi alrededor, y la realidad que conocía empezaba a reconectarse con mi ser. Era como si mi conciencia, que había estado flotando en ese plano espiritual, fuera gradualmente jalada de regreso a mi cuerpo. Pero antes de que la transición fuera completa, una última imagen me fue revelada. Vi a mi familia, a mis seres queridos, esperándome. No estaban en ese plano de luz, sino en el mundo físico, preocupados por mí, deseando que regresara. Vi sus rostros llenos de esperanza, aunque no sabían lo que yo estaba experimentando. Sentí un inmenso amor por ellos, un amor que no había percibido con tanta fuerza antes. Y fue entonces cuando entendí que mi regreso no era solo por mí, sino también por ellos, por todo lo que aún me quedaba por vivir y compartir con las personas que amaba. El cambio fue repentino. En un instante todo lo que había sentido en ese plano espiritual comenzó a desvanecerse, y empecé a ser consciente de mi entorno físico. No recuerdo el momento exacto en que abrí los ojos, pero lo primero que sentí fue una ola de confusión y cansancio. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cada célula estuviera despertando de un largo letargo. Al principio, todo a mi alrededor parecía borroso. Escuchaba voces, sentía manos que me tocaban suavemente y gradualmente me di cuenta de que estaba en una cama de hospital. Pero lo más impactante no fue despertar en ese lugar, sino la claridad con la que recordaba cada detalle de lo que acababa de vivir. No era como un sueño que se desvanece al despertar, donde los detalles se disuelven con el paso de los minutos. Al contrario, cada imagen, cada sensación, estaba grabada en mi mente con una nitidez que jamás había experimentado.
Sabía sin ninguna duda que lo que había presenciado no era un simple producto de mi imaginación o de una alucinación. Había estado allí en ese lugar, frente a esa balanza, y había sido testigo de algo mucho más grande de lo que jamás podría explicar. Mis familiares estaban a mi alrededor cuando abrí los ojos completamente. Sus rostros se iluminaron de alivio al verme despertar, pero yo seguía en un estado de asombro silencioso. Me abrazaron, me hablaron, pero yo solo podía pensar en lo que acababa de experimentar. En sus ojos veía el amor que siempre había estado ahí, pero que ahora yo percibía de una manera mucho más profunda. Era como si hubiera recibido una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para vivir con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. Poco a poco comencé a contarles lo que había visto, aunque al principio no encontré las palabras adecuadas. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Mi madre me miraba con ojos llenos de lágrimas y mis amigos, aunque incrédulos, escuchaban con atención. No todos entendían y lo acepté. Sabía que lo que había experimentado era algo muy personal, una lección que debía internalizar, más allá de la necesidad de que los demás creyeran o no en lo que les estaba diciendo. Sin embargo, mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Era como si compartir esa experiencia, aunque fuera solo un fragmento de lo que había sentido, me permitiera integrar esa nueva visión en mi vida diaria. Lo que más me marcó fue el profundo sentido de responsabilidad que sentí al regresar. Ya no podía seguir viviendo de la misma manera que antes. Sabía que tenía que ser más consciente de mis acciones, de mis palabras, de la forma en que me relacionaba con los demás. La balanza, esa poderosa imagen que me había sido mostrada, no dejaba de aparecer en mi mente. Comprendí que cada día, cada pequeño acto tenía un peso. Y aunque nadie me estuviera observando o juzgando directamente, mi vida estaba en constante equilibrio. Con el paso de los días, mientras me recuperaba físicamente, mi mente no podía dejar de revivir cada detalle de aquella experiencia. Me encontraba constantemente reflexionando sobre el significado de lo que había visto, de la balanza, de las almas que se movían a su alrededor, y de la profunda paz que sentía al comprender que siempre hay una oportunidad para equilibrar nuestras acciones. Sin embargo, esa paz no era pasiva, sino más bien una llamada a actuar, a tomar decisiones más conscientes en cada aspecto de mi vida. Al regresar a mi vida cotidiana en Buenos Aires, todo me parecía diferente. Las cosas que antes me causaban estrés o que me parecían importantes, de repente se volvieron pequeñas. Lo que antes era motivo de preocupación, el trabajo, los problemas diarios, ya no tenía el mismo peso. Comencé a notar los momentos que realmente importaban, esos pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Cuando saludaba a un vecino con una sonrisa, cuando escuchaba a un amigo sin interrumpir, cuando ayudaba a un desconocido con algo tan simple como una palabra amable, sentía que la balanza se equilibraba de una manera que no había comprendido antes. Todo tenía una repercusión, aunque fuera invisible para los demás. El cambio más grande ocurrió dentro de mí. Mi relación con las personas que me rodeaban cambió profundamente. Antes quizás no me daba cuenta de cuántas veces había herido a alguien sin intención, o cuántas veces había dejado de prestar atención a los sentimientos de los demás, ocupada en mis propios problemas. Ahora, cada interacción era una oportunidad para equilibrar la balanza, no solo la mía, sino también la de aquellos con quienes me cruzaba. Sentía un profundo deseo de sanar las relaciones del pasado, de pedir perdón cuando fuera necesario, y de ofrecer perdón incluso cuando no se me pedía. A veces me preguntaba por qué había tenido esa experiencia, porque se me había dado la oportunidad de ver esa balanza y de entender algo tan trascendental. Quizás era una lección no solo para mí, sino para aquellos a quienes podía influir al compartir mi historia. No quería imponer mis creencias a nadie, pero cada vez que alguien me preguntaba sobre lo que había vivido, lo compartía con sinceridad. Descubrí que muchas personas, aunque no lo expresaran abiertamente, también se preguntaban sobre el propósito de la vida, sobre el más allá, y sobre el impacto de sus acciones. En cada conversación, en cada relato que compartía, sentía que algo se movía, como si una pequeña chispa de esa comprensión espiritual se encendiera en los demás. Un día, mientras paseaba por las calles de mi barrio, recordé una parte crucial de la visión que había tenido durante mi experiencia.
Aquella voz o presencia que me preguntó sin palabras qué haría con lo que me quedaba de vida. Ese pensamiento me resonaba una y otra vez. Entendí que la vida que me quedaba, el tiempo que aún tenía en este mundo, era un regalo. No se trataba de hacer grandes cosas, sino de vivir de una manera más consciente, más presente, sabiendo que cada día era una oportunidad para crecer, para equilibrar esa balanza simbólica. Decidí involucrarme más en actividades de servicio, no porque sintiera una obligación, sino porque me daba cuenta de que era a través de esas acciones que mi propia alma encontraba más paz. Me uní a grupos de voluntariado local, comencé a ayudar en comedores comunitarios, y encontré en esos actos de bondad una alegría profunda que antes no conocía. Curiosamente, ya no me preocupaba tanto por mis propios problemas. Parecían haberse desvanecido en importancia. Cuanto más me conectaba con los demás, más ligera se sentía mi alma, como si cada gesto de amor fuera un pequeño contrapeso en esa balanza espiritual. Aún hoy, después de tanto tiempo, sigo reflexionando sobre lo que viví. Cada vez que me enfrento a una situación difícil, recuerdo la sensación de estar frente a esa balanza, y eso me ayuda a tomar decisiones más sabias, más compasivas. Sé que no soy perfecta, que todavía cometeré errores, pero ya no me castigo por ello. Entendí que el verdadero equilibrio no se encuentra en ser impecable, sino en aprender, en perdonar, en seguir adelante con el corazón abierto. Mi experiencia me enseñó que la vida es mucho más que lo que vemos. Cada acción, por pequeña que parezca, deja una huella. Y aunque a veces sentimos que estamos perdidos o que nuestras decisiones no tienen importancia, la verdad es que siempre estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. La balanza de nuestra vida no se trata de un juicio final, sino de una invitación constante a ser mejores, a vivir con más amor y a encontrar paz en el equilibrio entre nuestras acciones y nuestras intenciones. Hoy, mientras continúo mi camino, llevo conmigo la certeza de que, aunque la vida esté llena de desafíos y de momentos difíciles, siempre hay una oportunidad para encontrar el equilibrio. Y esa, creo yo, es la mayor lección que pude haber recibido.